Kickbox Online 2025. Navegando por la descripción general del software, prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando la prueba de manejo de Kickbox Online. La prueba de manejo es la opción gratuita disponible para todos, ofrecida por Intuit. Intuit, al ser el propietario de Kickbox, la prueba de manejo ya tiene datos de práctica, lo que la hace perfecta para practicar la navegación, como lo haremos aquí. Así que voy a buscar la prueba de manejo, buscar resultados que tengan Intuit.com en la URL, porque Intuit, una vez más, es el propietario de Kickbox, por lo tanto, nos da cierta seguridad de que no estamos haciendo clic en algún enlace de spam aquí. Entonces es posible que tengas que verificar que no eres un robot, y entonces estaremos en el archivo de práctica, recuerda, y estos son los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Estamos analizando la versión estadounidense del software, teniendo en cuenta que si se encuentra en otro lugar, puede usar otra versión del software. Pero, por supuesto, las monedas serán diferentes. Sin embargo, recuerde que el sistema de contabilidad de doble entrada en sí es universal, similar a las matemáticas mismas. Donde entran en juego las diferencias es en la moneda, pero se puede trabajar con las diferentes monedas, con las que es bastante fácil trabajar. Y luego habrá leyes y regulaciones, particularmente las que se ocupan de los impuestos, que alterarán la situación, porque serán específicas para tipos específicos de lugares. Así que aquí estamos. Estamos en los servicios de diseño y paisajismo de Griggs. Queremos comenzar aquí dando una descripción general rápida del esquema del software. ¿Cómo navegamos por el software? En una presentación anterior, discutimos elementos generales con respecto a que el software es, en esencia, un tipo de software en línea, basado en la web, en comparación con un software en el terreno o en su tipo de software de escritorio. Por lo tanto, si vas a pasar de la versión de escritorio a la versión en línea, primero tendrás que acostumbrarte al hecho de que vas a trabajar, en esencia, con un formato de tipo sitio web. Así que hablamos la última vez sobre la idea de que podemos desplazarnos hacia adentro y hacia afuera, manteniendo presionado el control y usando nuestra barra de desplazamiento para desplazarnos hacia adentro y hacia afuera. Como puedes ver aquí arriba, este tamaño de la pantalla está cambiando. Por lo general, hoy a como 125% hablamos sobre la idea de que podemos tener varias pestañas o ventanas abiertas al mismo tiempo, lo cual es genial. Y, por lo general, formateo eso en mi sistema personal teniendo nuestros formularios en el lado derecho, los estados financieros principales, el balance general y el estado de resultados. Así que voy a empezar a hacer esto cada vez que abro el software que va a los informes en el lado izquierdo, y luego vamos a estar en los informes estándar. Tenemos el balance general y el estado de resultados, que son nuestros principales informes de estados financieros, en los que entraremos cada vez que voy a hacer clic derecho en el balance y abrir en una nueva pestaña. Así que voy a hacer clic derecho para abrir en una nueva pestaña, se abrirá una nueva pestaña aquí con nuestro balance. Voy a hacer lo mismo en el estado de resultados, haga clic derecho para abrir en una nueva pestaña. Se necesita un poco de tiempo para actualizarse, pero ahora tengo la primera pestaña en la que normalmente pienso en mi entrada de datos. Tengo la segunda pestaña en la que se pondrá mi balance. Jugaremos con las fechas más adelante, pero por ahora, mantendremos la configuración predeterminada. Puedo cerrar la hamburguesa a la izquierda y luego a la derecha. En la siguiente pestaña, puedo cerrar la hamburguesa, tenemos nuestro estado de resultados. Por lo tanto, cada vez que hacemos algo, normalmente introduzco algo y luego observo el impacto en el resultado final, los estados financieros, el balance general y el estado de resultado. Muy bien. Volvamos a la primera pestaña ahora, y pensemos más sobre cómo se arma el diseño, en términos de dónde vas a hacer las cosas realmente dentro del software. ¿Cómo se introducen los datos reales dentro del software? Así que claramente, el punto medio de la página aquí va a ser la parte de visualización del software. Y luego, en el lado izquierdo, tenemos nuestras herramientas de navegación a la izquierda, y luego también tenemos algunas herramientas de navegación desplegables en la parte superior. La principal es el engranaje aquí. Ahora, la forma general en que tendemos a pensar en ello, la forma en que lo pienso es que si estoy haciendo el tipo normal de entrada del día a día, datos, entrada, entonces generalmente estoy en algún lugar del lado izquierdo. Y, por lo general, estoy mirando formularios. El acceso directo a los formularios está en la parte superior. Así que vamos a entrar en aquí. Esto hace que todo se desglose básicamente por lo que yo llamaría los ciclos, por lo que tienes a los clientes, los proveedores y el equipo. Ahora también quiero mencionar el hecho de que parte de la terminología que escuchará en Kickbox es
Extraído del antiguo QuickBooks o QuickBooks Desktop entonces, y esto es realmente importante, porque la terminología importa cuando, por supuesto, quieres comunicarte con la gente así, y quiero tratar de exponer esto a medida que avanzamos en nuestro sistema aquí, porque cuando estás en el mundo de la contabilidad, vas a tener una comunicación que podrías provenir de un punto de vista de problema de libro. Las personas que se han graduado en contabilidad, por ejemplo, pueden usar diferentes tipos de terminologías y demás, en comparación con las personas que trabajan en el departamento de contabilidad o los contadores, que van a usar terminología que podría ser más específica para los softwares particulares que están utilizando. Muchos softwares tienen terminologías similares que van a tener más, de nuevo, nombres específicos para lo que están haciendo, y luego tienes un tipo de terminología más informal cuando estás interactuando con el departamento de contabilidad, por ejemplo, hablando con clientes, o cuando llamas a un departamento de contabilidad, o algo así. Es decir, términos, por ejemplo, como un crédito. Si piensas en un problema de crédito a partir de un libro, entonces estamos hablando de débitos y créditos que forman parte del sistema de contabilidad de doble entrada. Si está pensando en un crédito en términos del software QuickBooks, entonces es posible que esté pensando en un formulario real que está generando, que podría ser un tipo de formulario de crédito. Y si estás pensando en un crédito como una especie de crédito, alguien que está llamando al departamento de contabilidad o discutiendo, como con un cliente, por ejemplo, un crédito podría significar para ellos que estamos disminuyendo, ya sabes, la cantidad que nos deben, por ejemplo. Ahora bien, hay razones por las que todos esos términos están relacionados. Pero tenemos que tener en cuenta esas cosas diferentes. Entonces, cuando nos comunicamos con diferentes personas, entendemos lo que está sucediendo. Y por eso trataré de tocar eso todo el tiempo. Ahora, en el sistema antiguo, voy a saltar aquí a la página de inicio de la antigua página de inicio para el escritorio de QuickBooks. Voy a rebotar aquí de vez en cuando, porque de nuevo, tenemos un legado del antiguo sistema que todavía se está utilizando en la terminología de un nuevo sistema, y porque tiene este bonito diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, básicamente sigue siendo el diagrama de flujo básico de cualquier tipo de sistema de contabilidad, así que es una gran herramienta de referencia aquí. Ahora, si miras este diagrama de flujo, tienes a los proveedores, tienes los ciclos y los empleados. Esta es una forma en que podemos pensar, en esencia, en nuestros procesos contables. Podemos dividirlos en lo que yo llamaría ciclos. Entonces, cuando pensamos en el proceso contable en términos de lo que sucede en un mes, podríamos ponerlo en orden de fecha, cuando suceden las cosas. Pero también podríamos ponerlo en orden de ciclo, las cosas que están conectadas entre sí en ciclos. Por lo tanto, el ciclo del proveedor es el ciclo que trata con nosotros, que trata con las personas a las que pagamos dinero. Así que recortamos a nuestros proveedores a los que vamos a pagar dinero, a las personas a las que compramos inventario de las facturas de servicios públicos y los gastos mensuales y así sucesivamente. Por lo tanto, también se podría llamar a esto el ciclo de gastos o el ciclo de salida de dinero. En última instancia, el dinero se va, ¿verdad? Y luego está el ciclo del cliente, que podríamos llamar como el ciclo del dinero en. Ese es el ciclo de generación de ingresos. Podrías llamarlo así, o el ciclo de ventas, y luego tienes al empleado, o podrías llamarlo el ciclo de nómina. Por lo tanto, es útil desglosar tu pensamiento y proceso de pensamiento en estos formatos, porque simplifica la forma en que piensas en las cosas, porque estás pensando en las cosas en los ciclos relacionados, en lugar de una especie de mezcolanza de todo lo que sucede mensualmente. Y así, esta terminología de los ciclos básicamente todavía se está introduciendo aquí, como pueden ver, el cliente, el proveedor, y luego tenemos el otro ciclo, el equipo es, en esencia, como el ciclo de nómina. Así que siempre hay esta tensión, creo, con los programadores en línea, de que quieren seguir siendo algunos de ellos, quieren seguir igual que lo que hemos hecho antes, porque la consistencia es útil. Pero luego creo que también hay esta tendencia de que quieren romper con parte de la terminología antigua ahora que tienen un nuevo diseño, y algunos de los términos antiguos pueden no tener tanto sentido, como listas y cosas así. Así que tocaremos eso a medida que avancemos en el ciclo del cliente aquí. Esto es lo que yo llamaría formas. Entonces, una vez más, el término del formulario es algo más específico dentro del software de entrada de datos de lo que podría ver si estuviera hablando de alguien que aprendió de un libro de texto de contabilidad en una universidad, o algo así para nosotros en QuickBooks.
Los formularios son los formularios de entrada de datos que crean la entrada de datos real. Así que aquí es donde vamos a poner los datos que crearán las entradas del diario que realmente crean los estados financieros, y podemos dividirlos. Los formularios emitidos por cliente, por proveedor, y luego, al igual que el ciclo de nómina, en esencia, son los 3 ciclos de esos formularios. Ahora bien, estos formularios generalmente se pueden encontrar más de un solo lugar. Entonces, en otras palabras, por lo general puede encontrar estos formularios básicamente en el panel de la izquierda aquí también. Y este sería el tipo de entrada de datos del día a día que estaríamos haciendo ahora. También quiero señalar que podrías estar pensando, oye, ¿qué es esto? Toda esta entrada del día a día es un montón de formas. ¿Qué está pasando aquí? Solo quiero configurar mis archivos de Kickbox, activar las fuentes bancarias y dejar que las fuentes bancarias automaticen todo. Voy a hablar más sobre eso más adelante. Pero si tienes un proceso muy simple, como si fueras un trabajador por encargo o algo así. Eres un youtuber o algo así, y simplemente te pagan de una plataforma que podría ser bastante fácil de hacer. Puedes, en esencia, hacer eso. Básicamente, podrías decir, quiero que todas las cosas salgan del banco, y luego voy a usar esos formularios, que serán básicamente formularios de depósito, que serán los aumentos en la cuenta bancaria, y los formularios de gastos o disminuciones de tipo cheque en la cuenta bancaria, y luego usar esos 2 formularios simples para crear los estados financieros. Sin embargo, vamos a tocar la idea de que vas a tener problemas con eso cada vez que te encuentres con complejidades. A menudo, esa complejidad nos lleva y nos obliga a hacer un tipo de cosas más acumulativas. En otras palabras, si tienes que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar, entonces no vas a poder hacerlo. Vas a tener que facturar y hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una cosa de devengo. Si tiene que realizar un seguimiento de las cuentas por pagar, de manera similar, debe lidiar con un formulario de factura, y no solo con un formulario de gastos o cheques. Si tienes que lidiar con la nómina, entonces vamos a tener que lidiar con el tipo de componentes de devengo y los requisitos de informes, así como con los impuestos, todo lo cual estropea el tipo normal de proceso de automatización. Si estás lidiando con el inventario, eso estropeará las cosas. Así que esas son las cosas típicas. El impuesto sobre las ventas también estropea las cosas, o el impuesto sobre el uso, si no estás en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que estropearán las cosas. Así que lo que queremos hacer es aprender las formas en general, de las que hablaremos en detalle. Y luego, si tienes un proceso más simplificado, entonces puedes eliminar toda la complejidad y simplemente hacer las cosas simplificadas, de las que hablaremos más adelante en el curso, ya que nos enfocamos solo en las fuentes bancarias. Pero si saltas a los feeds del banco antes de aprender los formularios, entonces podrías desordenarte, vas a extraer una gran cantidad de datos, y posiblemente no sabrás qué hacer con ellos. Así que eso es algo de lo que hay que estar conscientes. Muy bien, así que eso va a estar ahí. Ahora también nosotros, en el lado izquierdo, podemos encontrar estas categorías. Entonces, está acostumbrado a estas categorías, estos ciclos, ciclo de proveedor, ciclo de cliente, ciclo de nómina. Entonces, esos están, en esencia, en el lado izquierdo. Y de nuevo, como que les cambiaron el nombre. Ahora, antes de entrar en este panel de la izquierda, solo quiero señalar que el programa en línea ha estado jugando con diferentes paneles aquí, y van a seguir haciendo eso. Creo que fueron demasiado lejos, un poco demasiado locos antes de usar términos muy casuales. Y así, cuando fuimos a este menú desplegable de aquí, podías alternar entre una vista de contador y una vista de negocio. Y trataron de hacer que la vista de negocios fuera la vista predeterminada. Y era demasiado, como descarado. Era demasiado para mucha gente que quería un software profesional, creo que era el problema. Así que lo probaron durante mucho tiempo y, básicamente, han vuelto, en esencia, a la vista del contador como la vista predeterminada. ¿Por qué fracasó el otro? Creo que se debe a que usan términos que eran demasiado casuales para darle la vuelta, que no eran tan específicos, no estaban vinculados al lenguaje contable que es tradicional, y casi se sentían como si se estuvieran burlando del departamento de contabilidad, del proceso contable. A mí me parecía, así que no sé, que intenté acostumbrarme, pero ahora volvieron. Básicamente, están volviendo a este tipo de formato predeterminado utilizando un tipo de diseño y lenguaje más profesional. Pero podrían cambiar eso con el lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Eso es lo que hacen en Kickbox. Y si lo hacen, todo será igual. Es solo que ahora pensaron que sería genial hacer que todos los nombres cambiaran, o algo así. Así que realmente es un cambio superficial, porque el sistema de contabilidad por partida doble es el mismo. Pero ahora tenemos que hacerlo. Es por eso que vamos a actualizar el curso de vez en cuando, para que podamos ver cuál es el diseño actual con el que están lidiando. Entonces, la razón por la que estos ciclos son importantes, recuerda, si tienes dinero en efectivo, si básicamente estás construyendo tus libros desde la cuenta bancaria, entonces realmente no necesitas lidiar con con los centros demasiado porque, básicamente,
no necesitas lidiar como YouTube solo te paga si eres un trabajador temporal, y te pagan por YouTube o lo que sea, entonces no tienes que lidiar realmente con él, pero si tienes que facturar al cliente, entonces se vuelve importante, porque quiero ir al centro de atención al cliente, porque ahí es donde voy a rastrear quién nos debe el dinero, y tratar de hacer un seguimiento del pago. Así que aquí, se llama el artículo de venta. Así que la cuenta es ventas. Tiene el menú desplegable por aquí. Entonces, entramos en ventas, entonces tienes tus pestañas en la parte superior, y el cliente principal está aquí. Así que siempre que tratamos con clientes, aquí es donde vamos. Entonces, y eso generalmente significa que estamos tratando con clientes la mayor parte del tiempo con tipos de negocios en los que primero tenemos que hacer el trabajo, facturar al cliente y luego cobrar el dinero, o posiblemente tenemos una situación de pago anticipado, nos pagaron por adelantado por el trabajo que vamos a hacer más tarde. Cada uno de esos escenarios significa que no podemos simplemente decir, oh, nosotros, ya sabes, entraron en la caja registradora. Compraron algo. Se acabó. Ya no tenemos que tratar con ese cliente. No tengo que rastrear nada en el sistema de base de datos. Pero si tenemos que rastrear la factura, entonces se vuelve muy importante rastrear la información del cliente, y estará aquí de manera muy similar en el lado de la cuenta por pagar de las cosas. Solía llamar a eso, por lo que podría llamarlo el centro del ciclo de ventas, o el centro del cliente sería el nombre anterior. ¿Qué pasa en el lado del proveedor? ¿Qué sería el centro de proveedores? ¿Qué serían estos gastos? Así que los gastos aquí es lo que solíamos llamar, básicamente el centro de proveedores. Y ustedes tienen, luego sus proveedores aquí. Entonces, de manera similar, y la mayoría de las pequeñas empresas podrían no tener tanto que tratar con los centros de proveedores, porque podrían estar pagando lo que venga, ya sea con efectivo o con tarjeta de crédito. En otras palabras, vas a tratar de automatizar todo lo que puedas, como las facturas de servicios públicos, las facturas de electricidad, etc. Y si lo automatizo, entonces puedo pagarlo a medida que vencen utilizando las fuentes bancarias y automatizar el proceso, y no tengo que rastrear la información de mi proveedor, porque, una vez más, no tengo que tratar con los proveedores. Solo les pago cuando vencen. Las empresas más grandes tienden a necesitar más seguimiento de las facturas, porque lo que sucede entonces es que dicen, oye, tengo tantas transacciones que no tiene sentido que pague la factura cuando vence. Quiero pagarlo lo más tarde posible. En otras palabras, si estoy pagando una factura de servicios públicos y me costó $75, no importa si la pago hoy o dentro de 15 días cuando realmente vence, pero si estoy pagando, ya sabes, $7,000 por transacción, o entonces se vuelve significativo que 15 días se vuelvan significativos. O si tengo miles de transacciones que están sucediendo, entonces va a ser significativo que el periodo de 15 días va a importar con nuestro flujo de caja, oferta monetaria, así como con el valor temporal del dinero, y ahí es cuando el seguimiento de las cuentas por pagar se vuelve cada vez más valioso. Entonces, por supuesto, tenemos la nómina, y ese va a ser el ciclo de nómina, o el centro de atención al cliente, lo siento, el centro de empleados. Ahora la nómina, vamos a hablar y tocarla. Tenemos un curso completamente diferente sobre la nómina en sí mismo, porque hay muchas opciones diferentes con las que puede lidiar con la nómina. Vas a tener que pagar la nómina sin importar lo que hagas, a menos que intentes hacerlo a mano, lo cual no recomiendo hacer, al menos no en los Estados Unidos, porque hay tantas leyes y regulaciones, incluidas las que tienen implicaciones fiscales, que la nómina se ha convertido en una especie de especialidad en sí misma. Entonces, o pagamos la nómina, la rastreamos dentro del centro de nómina, o contratamos a un tercero para que básicamente nos ayude con la nómina, o es posible que no tengamos nómina porque podríamos ser solo un propietario único, o algo así, lo que significaría que no tenemos que lidiar con eso. O tal vez pueda arreglárselas con contratistas, pero tenga cuidado de asegurarse de que califiquen como contratistas si lo hace. Así que esos son los principales centros de aquí. Podría profundizar un poco más en el resto de ellos, pero la conclusión es que, día a día, las transacciones se ingresarán con las fuentes bancarias, que serán aquí las transacciones. Así que ahora tienes tu feed bancario, así que si tienes tus feeds bancarios activados, aquí es donde vas a tener la información extraída del banco. Y si no tiene que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar, si no tiene que lidiar con el inventario, si no tiene que hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, si no tiene que lidiar con la nómina, entonces ese tipo de transacciones podrían automatizarse más fácilmente aquí, aunque todavía se necesita trabajo para hacer el proceso de configuración, de la que hablaremos en una próxima parte del curso. Pero puedes ingresar estos elementos básicamente aquí.
Si tienes que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar, es entonces cuando entras en el centro de atención al cliente, que ahora se llama área de ventas. Si tiene que hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, es entonces cuando entra en el centro de proveedores, que ahora es el área de gastos. Si tienes que lidiar con la nómina, y lo estás haciendo dentro de QuickBooks, ahí es cuando podrías ir al área de nómina. ¿Cómo afecta eso a los feeds bancarios? Te preguntarás. Bueno, si tengo que hacerlo en un sistema de devengo, el banco alimenta. Ya no será el elemento que registrará la transacción, por lo general, sino que todavía extraigo la información del banco para verificar que lo que he ingresado se vincule con el banco. A eso le llamamos conciliar el banco. La conciliación, ya sea que construya sus libros completos a partir de QuickBooks, o a partir de componentes de acumulación, será el control interno más importante además del sistema de contabilidad de doble entrada en sí. En otras palabras, incluso si es un propietario único, si solo ingresa sus datos en QuickBooks, ha aumentado la legitimidad, o la probabilidad de que sus datos sean precisos como una gran cantidad, ¿verdad? Y si también haces las conciliaciones bancarias, de nuevo, eso es un gran aumento en términos de la probabilidad de que tus datos estén formateados correctamente. Todavía podría haber diferencias de tiempo y problemas y demás, pero esos son enormes controles internos para tener un estado financiero más preciso, por lo que hablaremos de las conciliaciones bancarias más adelante. Entonces, a partir de ahora, la idea general es que la entrada del día a día se podría hacer con el banco automáticamente y luego con los formularios de datos, que se desglosan por proveedor de ciclo, cliente, que serían ventas, ciclo costoso y nómina, y luego comunicarse realmente con proveedores, clientes y empleados, si es necesario, dado que tienes un componente de devengo, y por lo tanto tienes que hacerlo. Es entonces cuando entras en los centros, el centro de ventas, el centro de gastos y el centro de nómina. Bien. Entonces tenemos los artículos aquí arriba debajo del engranaje, así que tienes, ya sabes, tus diferentes artículos en la parte superior. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos con más detalle cuando hagamos la parte del curso, cuando iniciemos un nuevo archivo de empresa, porque estos elementos van a ser elementos con los que normalmente se trata cuando se configura el nuevo archivo de empresa. Entonces, entro en este engranaje, por ejemplo, tenemos tu empresa, las listas, las herramientas, el perfil. Ahora hay una diferencia. Si eres un tenedor de libros, si eres un contador, y luego dices, voy a ir a trabajar para una empresa, y usan QuickBooks, entonces lo que va a suceder es que será como este sistema. El sistema QuickBooks ya estará configurado. Así que lo que vas a hacer es entrar y vas a descubrir lo que se ha hecho en el pasado y cómo puedes continuar y ser consistente, haciendo lo mismo en el futuro, cambiando las cosas según sea necesario, para arreglar ciertas cosas, pero básicamente tratando de mantener las cosas constantes. Eso significa que el plan de cuentas ya está configurado. Eso significa que ya tienes el archivo de QuickBooks configurado y que todo ya está allí. Ya está en funcionamiento. Así que eso es similar a la primera parte del curso de la que hablaremos aquí. Entonces también puede ser un tenedor de libros, en cuyo caso va a configurar el archivo de QuickBooks desde cero, o desde un sistema de contabilidad anterior. En ese caso tendrá que hacerlo o puede que se encuentre en una situación en la que su especialista en solucionar problemas, su sistema de contabilidad es un desastre. Nada se ata. Lo tienen todo desordenado. Entonces, vas a tener que lidiar con algunos de estos tipos fundamentales de elementos, que serán como el plan de cuentas. Queremos obtener un plan de cuentas más específico. Es posible que tengamos diferentes usuarios que usarán el software. Esto significa que es posible que haya diferentes personas que accedan al software, y es posible que desee otorgar diferentes derechos a esas personas a medida que acceden al software para implementar controles internos. Los controles internos son más importantes a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Estilos de formulario personalizados para que los formularios sean los formularios de entrada de datos, pero también podrían ser formularios que damos externamente, como facturas. Así que es posible que queramos personalizarlos para eso, y posiblemente para ayudarnos con nuestra entrada de datos con fines de seguimiento, el plan de cuentas, que va a ser la primera cosa subyacente, y fundamental que vas a tener que juntar, porque esas son las cuentas que tendrán el dinero cuando creemos los estados financieros, balance general, estado de resultados, configuración de nómina, si se trata de nómina en el sistema, compensación de trabajadores, si tiene que configurar la compensación de trabajadores, obtenga la aplicación de escritorio. Ahora esta es esa aplicación. Podríamos hablar de esto más tarde, porque es genial. Han estado trabajando en esto, pero sigo pensando que no es la forma predeterminada en que la gente va a usar QuickBooks Online. Se conectarán en línea y aprenderán este sistema basado en la web, que es probablemente la mejor manera de hacerlo.
Pero la aplicación es bastante buena, así que podría mirar la información adicional y luego tenemos las listas. Ahora bien, esta lista de términos es, una vez más, una especie de resaca, un alejamiento no solo de la contabilidad en general, por lo general, sino del software real. En otras palabras, el software QuickBooks solía tener las antiguas listas desplegables en la parte superior. Eso es lo que está mal. Solía tener las viejas listas desplegables en la parte superior, algo así como Microsoft Office, antes de que tuvieran la cinta, y solían poner estas cosas debajo del menú desplegable que decía listas, ¿verdad? Así que todavía, ahora aprendimos esto. Usamos esta terminología básicamente de listas. Ahora tienes todas las listas. Tienes productos y servicios. Esas son las cosas que vendemos que van a pasar a las facturas o recibos de venta. Tenemos las transacciones recurrentes. Así que podemos hacer una transacción que vuelva a ocurrir y automatizarla de esa manera. Es una especie de área especializada, archivos adjuntos que podríamos tener, archivos adjuntos que vamos a agregar, como facturas y cosas a nuestra entrada de datos, que podrían ser útiles para fines de auditoría o para la entrada de datos para impuestos al final del año, campos personalizados, etiquetas, que es una forma de ayudarnos a ordenar los datos. Tenemos todo un curso o sección que se especializa en etiquetas y formato personalizado para eso, como clases también, y luego reglas. Y luego tienes las herramientas. Podemos pedir cheques. La mayoría de las personas están en línea con transacciones electrónicas, pero si todavía estás escribiendo cheques, tienes eso, importar datos de escritorio. Por lo tanto, esto podría ser importante si está comenzando un nuevo archivo de la empresa, que, nuevamente, es una especie de área especial en sí misma, aunque la abordaremos en la segunda mitad del curso, cuando hagamos nuestro problema de práctica, exportación de datos, conciliación de presupuestos, auditoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entraremos en más de estos elementos de contabilidad y configuración cuando hagamos la segunda mitad del curso, para que podamos ver la configuración, que es la configuración predeterminada cuando configura por primera vez un archivo de QuickBooks, y a continuación, ver cuál de esas configuraciones desea cambiar y cuándo. Así que ahora vamos a imaginar que estamos en una situación en la que los ajustes, por supuesto, ya están configurados, y vamos a mantenerlos como están mientras nos centramos en nuestros formularios. Muy bien, hagámoslo ahora. Un vistazo rápido a otro tipo de aquí. Fíjense que arriba tenemos este artículo aquí arriba, ellos marcaron. Entonces, si ingresa a estos elementos aquí, podría ser un marcador para los elementos. Mira, lo marcamos como favorito y lo pusimos en la parte superior. Entonces, si desea poner otro allí, puede marcarlo como favorito y ponerlo en esa sección. Así que ahora tengo estas aplicaciones marcadas. Eso es genial porque a mucha gente le gusta hacer eso, pero tiendo a no hacer eso a menos que realmente tenga algo que esté enterrado, porque creo que el formato que usan es bastante bueno por defecto. Y si te estás comunicando con otra persona, como tu contador u otro tenedor de libros, como lo siento, tu firma de contadores públicos o tu preparador de impuestos, entonces no van a conocer tus incumplimientos. Así que es posible que tengas este sistema totalmente genial que armaste, pero solo funciona para ti y para cualquier otra persona con la que estés tratando de comunicarte usando el diseño, va a ser confuso, así que es por eso que trato de trabajar con lo que nos dan, está bien, así que luego tenemos el tablero en la parte superior. Ahora bien, se podría pensar que el tablero sería como un lugar realmente importante, pero en realidad tiene un montón de cosas que son interesantes, como información, y se puede profundizar en ellas con más detalle, pero no es realmente donde se va a ir en el día a día para hacer la entrada de datos. Porque normalmente vas a entrar en el banco en la transacción. Así que tienes aquí, tienes tu planificador y tu página de inicio, tienes tus transacciones. Este será un lugar clave para ir, porque ahí es donde están los feeds de tu banco. Tienes las transacciones de tu aplicación, que podríamos ser un área especializada si estás tratando, como las tiendas en línea, y tenemos otro curso o sección sobre eso si quieres comprobarlo, porque esa es un área especializada en la que podrías especializarte, los recibos. Entonces, estás subiendo recibos. Esto era algo muy comercializado antes, pero la mayoría de las veces en estos días, estamos usando transacciones electrónicas. Así que no creo que esta aplicación de recibos real sea, como saben, útil como esperamos que sea o anuncien que va a ser, pero podrías lidiar con los recibos aquí. Creo que también tenemos otro curso o sección sobre eso, nuestra conciliación, así que tenemos la información de conciliación aquí. Hablaremos de las conciliaciones bancarias más adelante, de las reglas. Podemos establecer reglas con respecto a las transacciones bancarias. Hablaremos de cómo hacerlo en la sección bancaria, la sección de alimentación bancaria, que es después, supongo, tal vez de la tercera parte del curso, plan de cuentas. Esta es una forma de acceder al plan de cuentas, que es el conjunto subyacente de cuentas.
Y luego tenemos las transacciones recurrentes, que podrían ser transacciones guardadas para que sucedan automáticamente, que podríamos tener otro curso o sección en esa área de especialidad, el área de ventas, recuerde, es el área de clientes, o centro de clientes, donde tiene la descripción general, tiene todos los formularios de ventas. Eso es, en esencia, si entras aquí, todos los formularios bajo el cliente, y luego tenemos, ¿qué está haciendo esto? Bien. Paso, y luego tenemos las facturas, que van a ser las facturas son las cosas que tenemos que rastrear, porque esas son las cosas que podrían estar pendientes y sobre las que necesitamos encontrar pagos. Las estimaciones son cosas que solo se usan si tenemos estimaciones que podrían tener como un sistema de costos de trabajo, que podríamos tocar más adelante en nuestro problema de práctica. Tenemos las órdenes de venta y tenemos el que es un tipo de formulario dentro del proceso de ventas. Tenemos los pagos recurrentes, si los estamos configurando. Y luego están nuestros viejos clientes, y luego los productos, que son las cosas que se van a llenar, el inventario y los artículos de servicio en los formularios de ventas, facturas y recibos de ventas. Los gastos que mencionamos son el centro de proveedores, por lo que tienes los gastos aquí, que básicamente tienen todos los formularios, es decir, los formularios de esta sección en el centro de proveedores, en esencia, y luego las facturas, que es el formulario importante, porque aumenta las cuentas por pagar. Si está rastreando las cuentas por pagar, entonces sus proveedores, a los que puede rastrear a quienes les debe el dinero a los contratistas, están aquí, si está tratando con los contratistas, lo que significa que cuando tiene nómina, es posible que tenga personas a las que paga como empleados W2. Es posible que tenga contratistas. Kilometraje. Esta es una cosa interesante sobre la que tenemos otro curso o sección, porque usted, si está haciendo esto para los impuestos en los Estados Unidos, los automóviles se convierten en un problema porque podría estar utilizando un método de kilometraje en lugar del método de gasto real. Y esto podría ayudarles a lidiar con ese problema en particular, los formularios 1099, porque tenemos que procesar los 9090 que están vinculados a los proveedores, y eso es, nuevamente, en los Estados Unidos, es posible que tengamos que decirle al IRS básicamente delatar a la gente del IRS a la que pagamos dinero, si el IRS cree que son lo suficientemente pequeños bajo el radar para que no tengan ya sus ganchos en ellos y no son empleados, porque si son empleados, el IRS nos va a obligar a hacer mucho más que solo informar que el 1099 en realidad está eliminando las retenciones y así sucesivamente, de lo que podríamos hablar más adelante de clientes y clientes potenciales. Así que esto va a ser una especie de área especializada para los clientes, en la que podríamos tener otra sección más tosca sobre esto. Tienes a tus clientes aquí de nuevo, y luego la información de marketing ahora está en ella. Ahora, creo que MailChimp es uno de los grandes sistemas de correo que alberga los correos electrónicos para las campañas de marketing por correo electrónico. Por lo tanto, es posible que pueda integrar esto, ayudándolo con su campaña de marketing por correo electrónico, con sus clientes, con la ayuda y el uso y la integración de MailChimp. Lo cual es interesante y enviar y luego tenemos los informes, de los que hablaremos en detalle más adelante, que es donde abrimos nuestro balance, estado de resultados, estado financiero principal, informes de nómina, que es una característica adicional. Tienes que encenderlo para usarlo. El tiempo ahora, el seguimiento del tiempo, creo que tenemos otro curso o sección sobre esto, porque podrías usar el seguimiento del tiempo para ayudarte a generar la nómina. Eso es lo primero en lo que la gente piensa. Pero posiblemente aún más importante, o se usa con más frecuencia, es el seguimiento del tiempo para construir clientes. Si estás en un sistema de costos de trabajo como un bufete de abogados o una empresa de construcción o incluso una firma de CPA, correcto, vas a tener a tu personal haciendo trabajo, y vas a necesitar rastrear el tiempo y puedes hacer eso de una manera bastante ordenada y genial dentro de QuickBooks, permitiendo que las otras personas rastreen su tiempo. Eso entra automáticamente en el sistema QuickBooks, y le permite tomar esa información para crear facturas o facturas de la facturación del cliente. Así que creo que tenemos otro curso o sección sobre eso. Es una especie de herramienta adicional que puede ser útil para tipos particulares de empresas. Planifique mejor y presupueste, administre todos sus presupuestos de balance de pérdidas y ganancias en un solo lugar. Así que hablaremos un poco más sobre el presupuesto más adelante. Hacer un presupuesto es algo que tendrías que hacer. No se puede hacer sin la ayuda de la gerencia, porque la gerencia es la que básicamente te dirá qué cambios se van a hacer en el futuro por lo general, pero podemos armar un presupuesto y luego proyectar lo que va a suceder en el futuro, y luego QuickBooks es excelente para ejecutar informes que comparan lo que presupuestamos para que suceda con lo que realmente sucedió a medida que pasa el tiempo. Impuestos. Así que tenemos la nómina aquí, que generalmente se ocupa de los impuestos sobre la nómina.
Ahora que tenemos que lidiar con eso en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, tenemos un impuesto sobre las ventas, que podría ser un impuesto estatal, frente al impuesto federal, que tiene impuestos federales sobre la renta, y eso podría manejarse utilizando este tipo de área de widgets aquí. Es similar al uso, es un tipo de impuesto sobre el uso. Entonces, estás en otros países, es muy probable que estén grabando, tal vez no con un impuesto sobre la renta, sino con algún tipo de impuesto sobre el uso. Así que tendremos un escenario similar a lo que haremos aquí cuando hagamos el impuesto sobre las ventas. Si estás en esa situación, mi contador ahora no. Es que tiene diferentes usuarios que pueden acceder al software, que pueden ser usuarios que van a hacer diferentes elementos de contabilidad dentro del software. Pero también podemos darle el software a nuestro profesional de impuestos, lo cual es genial, porque solía ser que tenía que darles informes físicos reales, balance general y estado de ingresos para hacer los impuestos para la declaración de impuestos sobre la renta si estás en los Estados Unidos, como una empresa unipersonal del anexo C, y luego tenía que darles una copia de seguridad en la versión de escritorio. Y eso fue genial, pero aún así era un problema, porque la copia de seguridad, ya sabes, tenía que obtener la copia de seguridad y darles una copia de seguridad, y necesitaban este autor, pero ahora puedes agregar al contador, que realmente no cuenta como un usuario, ¿verdad? Pero tiene el mismo tipo de concepto de accesibilidad al software, así que ahora el preparador de impuestos puede obtener lo que necesita, y hay menos llamadas y comunicación. Necesito que este informe y aquel informe sean más detallados sobre esto y aquello. Así que eso es lo realmente genial de un sistema en línea, es que puedes dar fácilmente no solo informes, sino todo al contador y decir, aquí está. Consíguelo, ya sabes, haz tu parte en esto. También ayuda mucho a la separación de funciones, decir, oye, mira, voy a tratar de automatizar todo de mi parte, tratar de hacer cosas con las fuentes bancarias tanto como sea posible, y luego permitir que el departamento de contabilidad, la firma de CPA, posiblemente mucha más capacidad para hacer ajustes de fin de año para poner los libros correctamente en una base de impuestos o de devengo derecha. Entonces, era mucho más difícil de hacer si tenías que intercambiar archivos de copia de seguridad, o si tenías que hacer que el contador fuera físicamente a tu ubicación para ingresar los ajustes, ¿verdad? Eso se convirtió en un problema. Ahora bien, esto es préstamos y banca. Así que esto va a ser como los préstamos PPP y esas cosas. Así que esto es realmente lo que están tratando de ayudarte con el financiamiento. Así que esto es casi como una cosa de ventas, si quieres pedir un préstamo con ellos y así sucesivamente. Así que en realidad no es parte de, en esencia, el proceso. Normalmente, este es nuestro comercio y básicamente es decir, si tienes una tienda Shopify o algún tipo de tienda online, en particular, eBay, Amazon o Shopify, puedes utilizar esta integración. Tenemos otro curso o sección sobre eso, y esa es otra área de especialidad. Entonces, si te especializas en ese tipo de contabilidad, hay ciertas cosas que básicamente quieres entender en términos de, por ejemplo, ¿cómo vas a lidiar con el inventario? ¿Quiere ocuparse del inventario que se introduce en el sistema QuickBooks? Mucha gente dice que posiblemente no sea el camino a seguir, sino más bien integrarlo para que pueda rastrear el inventario en los otros sitios web, posiblemente y luego extraer la información que se necesita para su sistema QuickBooks, y luego hacer ajustes periódicos para que pueda procesar posiblemente, y registrar correctamente los impuestos al final del año. Que se ocupa de los componentes del inventario. En cualquier caso, entonces tenemos las aplicaciones. Así que tenga en cuenta que QuickBooks está integrando algunas aplicaciones a medida que se fusionan. Así que ahora tienen esta área aquí con el comercio. Si activas esto, estás integrando hasta cierto punto en eBay, Amazon y Shopify, que básicamente ahora han hecho formalmente, una especie de aplicación dentro de QuickBooks, en esencia, para hacer esa integración. Y lo vimos con MailChimp. De nuevo, es posible que puedas unirlos, porque ahora están relacionados. Pero estas van a ser aplicaciones de terceros que luego puedes buscar, que podrían tener más integraciones que podrían ser útiles. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de aplicaciones que se van a poner en el sistema, y trabajar para asegurarse de que son aplicaciones de calidad. Debido a que son aplicaciones de terceros, y por lo tanto no lo son, no me parecen tan seguras como usar una que es propiedad de la misma empresa o dentro de la empresa. Pero hay algunas buenas palabras buenas y esas aplicaciones generalmente serán específicas de un tipo particular de industria en la que vas a estar. Entonces, lo que queremos hacer como tenedores de libros y contadores es pensar, ¿en qué tipo de industria quiero especializarme? A menudo, esa es una forma en que puedes pensarlo. Y luego pensar en cuál es el mejor sistema que puedo hacer, mejor que nadie para ese tipo particular de clientela, posiblemente. Y, por lo tanto,
Tengo una ventaja sobre ese tipo particular de cliente con la que otras personas no saben cómo tratar tanto, ¿verdad? Y algunos de ellos podrían estar relacionados con una aplicación. Así que vamos a tocar esos conceptos. Ese es un concepto al que voy a volver todo el tiempo cuando estemos viendo estas diferentes navegaciones del software, en términos de cuándo esto va a ser importante, ¿para qué tipo de clientes será importante? ¿Para qué tipo de empresas será esto importante? ¿Cuándo no será importante? ¿Y cuándo podemos automatizar este sistema en lugar de no automatizarlo con la ayuda y el uso de las fuentes bancarias? Así que ese es el esquema general.